vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en la clase anterior, que es sobre las fuentes del derecho tributario. Recuerdan que estuvimos diciendo que pues, normalmente decimos que las fuentes del derecho tenemos fuentes históricas, fuentes reales o materiales y fuentes formales. Quise hacerles énfasis en que debemos enfocarnos sobre todo en las fuentes formales, que se refiere a todos aquellos procedimientos que se deben seguir conforme nuestra Constitución para que se cree una norma jurídico-tributaria. Y en ese sentido, vimos que según nuestro Código Tributario, por el principio de legalidad, la fuente del derecho tributario por excelencia es la ley. De hecho, yo hacía una reflexión final en la clase pasada diciéndoles que en sentido muy técnico, realmente la fuente del derecho no es la ley como tal, sino que es el procedimiento legislativo que seguimos para la emisión de la ley. La ley sería ya el conjunto de normas jurídicas que han seguido este procedimiento legislativo y que por lo tanto desembocan en la emisión de una norma de carácter general, obligatorio por el órgano al cual la Constitución le da la potestad legislativa. Entonces, en sentido estricto, la fuente formal por excelencia del derecho tributario es el procedimiento legislativo, al cual le vamos a dedicar el día de hoy algunas reflexiones para recordar los distintos pasos que se tendrían que seguir para emitir una norma tributaria. En el entendido que solo aquellas normas jurídicas que emita el Congreso de la República después de haber seguido todos estos pasos se consideran una ley en sentido estricto y por lo tanto solo a través de esas normas se pueden decretar tributos y fijar las bases de recaudación conforme el principio de legalidad. Estoy seguro que esto no les va a representar mayor dificultad, solo quiero hacer un recordatorio porque el programa nos exige que el tema de las fuentes del derecho tributario quede lo más claro posible. ¿Qué es entonces el procedimiento legislativo? Pues realmente resulta muy fácil de definir. Decimos que el procedimiento legislativo es una serie de etapas, de fases, de diligencias, si ustedes lo quieren ver así, que se deben realizar según la Constitución para que se pueda emitir, decretar, reformar o derogar una ley o una norma tributaria. Eh, Esto tomando en cuenta que conforme el principio de legalidad, la ley es la principal fuente del derecho tributario y por lo tanto, para la emisión de esta ley, requerimos que se sigan todos estos pasos. Algunos autores les llaman proceso legislativo. Yo ahí difiero un poco y quiero dejarles clara mi postura. Cuando hablamos de un proceso, nos referimos a una serie de etapas, pero que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional para resolver un conflicto. Nosotros aquí en clase, siempre que hablemos de un proceso, nos vamos a referir entonces a aquellas etapas que se siguen ante un juez, ante un tribunal, para que el tribunal, mediante la emisión de una sentencia, resuelva un conflicto. En este caso no estamos ante un proceso, porque no estamos hablando de un conflicto ni de acudir ante el órgano jurisdiccional, sino que estamos hablando de un procedimiento. La diferencia aquí radica es que también nos encontramos en una serie de etapas, pero estas etapas no se hacen ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Se hacen ante el órgano legislativo y van a ver que interviene también en algunas de las etapas el organismo ejecutivo, y no es para la resolución de un conflicto, sino que se trata de las etapas, de los pasos, de las fases que seguimos para la emisión de una ley. Así que me parece que la forma correcta de denominarlo es procedimiento legislativo. No obstante eso, hago la salvedad que van a encontrar en los libros que a veces le llaman proceso legislativo. Pero eso se debe a que pues, los autores no se ponen de acuerdo, digamos, con la denominación correcta o con la naturaleza de lo que es un proceso y un procedimiento. Nosotros, de momento, vamos a llamarle procedimiento legislativo porque me parece que es lo correcto. Este procedimiento legislativo pues está conformado de una serie de fases, de etapas. Y yo traté de ponérselas lo más claro aquí que pude en las diapositivas. La primera etapa se llama la presentación del proyecto de ley. Hay que decir aquí que normalmente en la terminología que se utilizan
no le llaman proyecto de ley, sino que le llaman iniciativa de ley. Y hay que hacer acá una diferenciación que me parece importante. En sentido técnico, lo que se presenta o con lo que inicia el procedimiento legislativo es con la presentación de un proyecto de ley por cualquiera de los órganos a los cuales la Constitución le da esa facultad de presentar proyectos de ley. La iniciativa es la facultad que la Constitución le otorga a ciertos órganos de poder presentar proyectos de ley. No sé cómo explicarles esto. A ver, le llaman iniciativa de ley al documento que presenta un diputado donde él propone una nueva ley. De hecho, en el Congreso así le llaman, la iniciativa 5280, la iniciativa 6320. Pero el documento que está presentando el diputado realmente no es una iniciativa, es un proyecto de ley que está presentando. La iniciativa es la potestad que le da la Constitución de presentar ese proyecto de ley. A ver, síganme a la lectura del artículo 174 de la Constitución. Alguno de ustedes que me haga el favor de darle lectura, ahí empieza nuestro procedimiento legislativo. Cualquiera de ustedes, por favor, que tenga su Constitución. Artículo 174. Gracias, Orlando. Iniciativa de ley. Sí. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Fíjese que lo que nos regula la Constitución es que para poder formarse o crearse una ley, tienen iniciativa. Eso de tienen iniciativa significa que tienen esa potestad de presentar el proyecto de ley 5 órganos, principalmente los diputados al Congreso de la República. Y aquí voy a hacer alguna pequeña observación. Como nuestra Constitución dice, los diputados puede ser cualquiera de los 160 diputados. Un solo diputado puede elaborar un proyecto de ley y presentarlo en ejercicio de esa potestad, de esa facultad de iniciativa de ley que le da la Constitución. Puede ser que se reúnan varios diputados, un grupo de 10 diputados, de 15, de 20, el número que sea, y presenten el proyecto de ley. En cualquier caso, la iniciativa de ley, esa potestad se la da la Constitución a los diputados, a cualquiera de ellos. Luego dice el organismo ejecutivo. En este caso, como nos está hablando del organismo, este debería actuar a través del presidente de la República, que debe estar refrendado ese proyecto de ley que se presente por el ministro o los ministros que correspondan a los temas que se pretenden regular. Entonces, cuando hablamos de el organismo ejecutivo, nos referimos a que se hace a través del presidente de la República refrendado por uno o varios ministros. Luego nos regula la Corte Suprema de Justicia. Como ahí se refiere al órgano como tal, Corte Suprema, significa que esa es una decisión que tiene que tomar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se presenta el proyecto de ley pues a través del representante legal de la Corte Suprema, que es el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. La Universidad de San Carlos. El ejercicio de la iniciativa de ley debe ser decidido por su órgano superior, que es el Consejo Superior Universitario, y el proyecto debe ser presentado por su representante, que sería el rector. Lo mismo ocurre en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, que la decisión debe ser tomada por el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la presentación del proyecto se debería de hacer a través de su representante, que es en este caso el presidente del Tribunal Supremo Electoral o recientemente ha tomado posición la presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo que quiero dejar bien claro entonces es que el primer paso del procedimiento legislativo es la presentación del proyecto de ley por cualquiera de los 5 órganos que tengan esa potestad de presentar proyectos de ley según la Constitución. Esa potestad se llama iniciativa de ley. En cualquier caso, no será raro que ustedes en los libros, en los textos, se encuentren como paso número 1 del procedimiento legislativo la presentación de la iniciativa, así le llaman. De hecho, en el Congreso, en la página del Congreso, si ustedes se meten, lo que les dice es iniciativas presentadas. Debemos entender que lo técnico sería decir
proyectos presentados por los distintos órganos que tienen iniciativa de ley. ¿Me van siguiendo ahí? Yo les agregué acá un recuadro que ya hace referencia a artículos de la ley orgánica del organismo legislativo. Si se dan cuenta, yo siempre en las diapositivas les cito el fundamento legal. Aquí, como voy a estar citando Constitución y la ley orgánica, pues cuando cito la Constitución trato de hacérselos remarcado con negría y les pongo que el fundamento ahí es el 174 de la Constitución Política de la República. Pero en este último recuadro les pongo en qué lugar y en qué forma se debe presentar el proyecto de ley. Y solamente entre paréntesis tienen el artículo 109. Por favor entiendan que acá me refiero al artículo 109 de la ley orgánica del legislativo, del organismo legislativo. Y son detalles que es importante que vayamos discutiendo. Según la ley orgánica, los proyectos de ley se deben presentar ante un órgano del Congreso que se llama Dirección Legislativa. En la dirección legislativa, el proyecto de ley debe ser presentado por el ponente, por el órgano que lo está presentando, digamos que es un diputado o un grupo de diputados, de forma escrita, en un documento que ya debe ir redactado en forma de decreto. O sea, aunque solo es un proyecto, ya tiene que traer la estructura de un decreto del Congreso. Le ponen arriba, pues como todavía no ha sido aprobado, solo le ponen decreto del Congreso de la República, número, y dejan el espacio por si se llega a aprobar. Considerando que el artículo 171 de la Constitución le da la potestad al Congreso de emitir la ley. Considerando que es necesario mejorar la recaudación tributaria. Considerando que se hace necesario establecer disposiciones para, por ejemplo, recaudar adecuadamente el impuesto al valor agregado IVA en las compraventas de bienes inmuebles. Por tanto, el Congreso de la República decreta las siguientes reformas al Código Tributario. Artículo 1, etcétera. O sea, el proyecto ya se presenta redactado como que si se tratara de un decreto del Congreso, con la estructura de su parte considerativa y su parte dispositiva, redactada en artículos y si hay necesidad dividida en títulos, capítulos, libros, secciones, bueno, como estamos acostumbrados a los decretos del Congreso. Además, la ley orgánica regula, a mí me encanta esta redacción del 109, que se debe presentar acompañado el proyecto de una completa y cuidadosa exposición de motivos. A mí me encanta esa redacción. Lamentablemente, los diputados ponentes rara vez le dan cumplimiento a este artículo. Cuando es una completa y cuidadosa exposición de motivos, y uno va a ver los proyectos que presentan, y a veces esa exposición de motivos son 2 páginas, donde simple y sencillamente explican que están presentando el proyecto de ley porque vieron o se han percatado de que existe un problema, una necesidad según ellos, y por lo tanto quieren proponer una ley que aborde el tema que a criterio del ponente es, digamos, importante. En realidad, la idea del legislador es que cuando se presentase un proyecto de ley, el mismo fuera respaldado por verdaderamente un estudio cuidadoso, meticuloso, exhaustivo del problema que se pretende abordar o resolver con la emisión de esa ley, y que esa exposición de motivos quedara ahí registrada porque va a servir posteriormente para entender el por qué se redactaron los artículos de esa manera, el por qué se tomó la decisión de aprobarlos de esa forma. Es un poco decepcionante cuando uno busca el proyecto de ley presentado, quiere entender alguna ley que, por ejemplo, en su redacción no es muy clara, uno se va a buscar la exposición de motivos y cuando de ahí de la dirección legislativa le dan la certificación del proyecto presentado, se topa con que esa completa y cuidadosa exposición de motivos a veces es incluso, sin mucho, una pequeña introducción de una página. En cualquier caso, se presenta el documento por escrito y en forma electrónica. Entonces, la dirección legislativa lo registra de una vez en el sistema de cómputo del Congreso y lo pone a disposición de todos los diputados, a efecto de que en el siguiente paso cualquiera de los diputados puede acceder al proyecto presentado a través de la copia electrónica. De hecho, cualquiera de nosotros, digamos cualquier persona puede acceder a los proyectos de ley que han sido presentados, porque en la página de Internet del Congreso de la República tienen un apartado donde están registradas en orden
todas las iniciativas, todos los proyectos de ley que han sido presentados. Así que cuando ustedes en las noticias escuchen que se presentó una iniciativa o se presentó un proyecto de ley de tal o cual situación, pues si quieren realmente ver en qué consiste el proyecto, podrían ingresar a la página de internet del Congreso, buscar la iniciativa, descargarla y poder leerla con su completa y cuidadosa exposición de motivos. Ese sería entonces el paso número 1. Si ustedes no tienen dudas, yo avanzo con el paso número 2. Ya saben que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, solo levantan ahí la manita y yo les doy la palabra. El paso número 2 es lo que se conoce como la discusión. En el artículo 109 se establece que cuando sea presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República, se seguirá el procedimiento interno del Congreso de la República. Leamos, por favor, en su Constitución el 176. Yo le pediría a Orlando que me haga favor de leerlo, ya que lo tenía por ahí a la mano, la Constitución. 176 de la Constitución, por favor. Artículo 176. Sí. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Muy bien, ahí hagamos la pausa, por favor. Vea que la redacción sí es muy clara. Dice, presentado un proyecto de ley. Ahí sí la Constitución lo define muy bien. Presentado un proyecto de ley y luego nos remite a la ley del organismo legislativo. Dice, se seguirá el procedimiento interno que establece la ley del organismo legislativo. Yo les explico. Ese procedimiento interno implica que la dirección legislativa lo registra, lo coloca en el sistema de cómputo y hace de conocimiento de la Junta Directiva que se presentó el proyecto de ley. La Junta Directiva lo somete a algo que se llama la instancia de jefes de bloques, que este es un órgano muy importante del Congreso. Como su nombre lo indica, ahí lo que hay es el jefe de cada una de las bancadas o bloques legislativos que integran el Congreso. Ellos se reúnen y la instancia de jefes de bloques lo que hacen es decidir qué puntos se van a someter a consideración del Congreso, qué puntos se van a colocar en la agenda del organismo legislativo. O como decimos comúnmente, hace agenda los puntos que deben ser conocidos. Cuando la instancia de jefes de bloques considera que es importante el conocimiento de un proyecto de ley, pues lo agenda, es decir, lo coloca en los puntos que se van a conocer en una sesión del Congreso. En esa sesión se hace de conocimiento del Pleno que un diputado o que un grupo de diputados o que el organismo legislativo o que la Corte Suprema o que la Universidad de San Carlos o el Tribunal Supremo Electoral presentaron un proyecto de ley al cual internamente se le registró con iniciativa 5280, la cual está a disposición de todos por los medios electrónicos, y se le da la palabra al ponente para que pueda explicar en términos generales, digamos, las justificaciones o los motivos del por qué está presentando el proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno del Congreso decide que ya se tiene por presentado el proyecto y se remite a una comisión de trabajo. El Congreso tiene una serie de comisiones que están definidas en su ley orgánica, donde los diputados se dividen por distintos temas. Por ejemplo, hay comisión de asuntos de salud, de educación, de reforma al sector justicia, de tema de finanzas, de recaudación tributaria. Entonces, según lo que el proyecto de ley que se ha presentado se refiera, se manda a la comisión a la que le corresponda el estudio de ese proyecto de ley. Esa comisión tiene por función o por atribución que debe estudiar el proyecto que se le ha presentado y elaborar un dictamen donde los miembros de la comisión, luego de estudiar el proyecto, pues eso dictaminan, establecen su opinión respecto a si el proyecto es viable o si el proyecto no es viable o si sugieren algún cambio o modificación. De hecho,
La ley orgánica del legislativo establece que tienen un plazo de 45 días para poder emitir ese dictamen, que puede ser prorrogado por decisión del Pleno. Cuando la comisión respectiva ya emitió el dictamen, pues es extraído nuevamente el proyecto de ley con su dictamen y es sometido al Pleno del Congreso de la República. Y según lo que nos leyó ahí Orlando, esto debe ser discutido en por lo menos 3 sesiones celebradas en días distintos. Esto es importante y voy a ir haciendo aquí algunas puntualizaciones. ¿Por qué 3 sesiones? ¿Por qué 3 debates? La idea del constituyente es permitir que una ley no sea aprobada, digamos, de forma apresurada, a la carrera y sin análisis, sino que permitir que los diputados puedan estudiar debidamente, puedan escuchar las distintas posturas, puedan debatir la importancia, la conveniencia, la necesidad, la constitucionalidad de cada proyecto presentado antes de entrar a votar. Por eso, si ustedes se dan cuenta de la regla, en la lectura que hizo Orlando del 176, claramente nos dice, no se puede entrar a votar la aprobación de un proyecto hasta que se tenga por suficientemente discutido en el tercer debate, o a veces le llaman tercera lectura o tercera sesión. La ley orgánica nos explica que en la primera sesión se lee solamente el dictamen y se discute el proyecto, pero en términos generales. Es decir, no se meten a discutir cada artículo, sino en términos generales discuten si la ley o el proyecto que se está presentando está conforme a la Constitución o no, si es importante, si es necesario, si es conveniente, si es el momento oportuno para aprobarlo o no. Y ahí cada diputado puede hacer uso de la palabra y dar pues sus ideas, sus opiniones respecto a el proyecto que se ha presentado. En las primeras 2 sesiones, entonces, se discute en términos generales la ley. Y hasta que se agotó la discusión en la tercera sesión, entonces se entra a una votación para decidir si se aprueba pasar a discutir el proyecto por artículos o si se desecha de una vez el proyecto porque consideran los diputados que no es necesario aprobarlo y por lo tanto no van a pasar a discutirlo por artículos. Si en la votación se decide pasarlo a discutir por artículos, entonces ahora sí entramos artículo por artículo. Se va leyendo cada artículo y cada diputado puede proponer que el artículo sea aprobado como fue propuesto o que se le agregue un párrafo, que se le quite un párrafo, que se cambie por completo la redacción, que se suprima ese artículo, etcétera. Eso es lo que ya se llama una discusión por artículos. Pero solo entramos a discutir por artículos aquellos proyectos que hayan sido aprobados mediante la votación en el Congreso después de la tercera sesión de estarlos discutiendo. Entonces, el segundo paso sería la discusión. Esa discusión se va a hacer en el Pleno del Congreso en por lo menos 3 sesiones celebradas en días distintos y no se puede entrar a votar hasta que se haya agotado la discusión en el tercer debate. Quizás aquí solo habría que hacer una aclaración. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica permiten que nos saltemos esa discusión en 3 sesiones solamente en un caso. Y esto es cuando algún diputado propone que el proyecto sea discutido y aprobado en una sola sesión por ser un tema de urgencia nacional. Si algún diputado propone esto, se entra a votar en el Congreso si se aprueba ese decreto como un decreto de urgencia nacional, pero para ello se necesitaría que en la votación se obtengan por lo menos las 2/3 partes del total de diputados. Por eso en el tercer paso yo les dejé acá que el tercer paso es la aprobación. La aprobación se hace básicamente con una mayoría absoluta. Yo les puse acá algunos números que me parece que es importante que los dominen. El total de diputados que integran el Congreso de la República, según la última reforma que le hicieron a la ley electoral, que por cierto, podríamos discutirla, yo no estoy muy de acuerdo, pero igual en esa reforma dejaron fijo el número de diputados con la idea de que no vaya creciendo posteriormente y lo dejaron fijo en 160 diputados.
Entonces, ese total es el que se toma como referencia para poder decidir cuánto es el número de votos que se requieren para la mayoría. La mayoría de leyes deben ser aprobadas con lo que se conoce como una mayoría absoluta. Y esto es la mitad más uno del total de diputados que integran el Congreso. Voy a hacer aquí la aclaración. La mayoría la define el total de diputados que integran el Congreso, los 160 siempre. No importa cuántos hayan llegado a la sesión donde se vote. Si, por ejemplo, mis amigos, en la sesión donde estamos discutiendo un proyecto de ley, llegan solamente 100 diputados porque faltaron 60, para poder aprobar ese proyecto, la mayoría absoluta se calcula de todos modos sobre el total, sobre los 160, no sobre los asistentes, sino sobre el total de diputados. De tal suerte que la mayoría absoluta siempre va a estar definida por la mitad más uno de 160, y eso nos da 81 votos. Para que se apruebe un proyecto de ley, normalmente necesitamos por lo menos 81 votos. Si se tienen 81, 85, 90, 100, 110, 120 o los 160, el proyecto puede ser aprobado. Si se tienen menos de 81, ese proyecto no puede ser aprobado porque no se obtuvo la mayoría absoluta y es desechado y ya no sigue el procedimiento legislativo. Algunos proyectos de ley requieren una mayoría calificada, pero para eso es necesario que la Constitución lo indique expresamente. Yo le puse aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la Constitución regula que para aprobar un decreto de urgencia nacional, esto es, obviando los tres debates, ¿se recuerdan? Y aprobarlo en una sola sesión, eso tendría que aprobarse con una mayoría calificada. O para aprobar un decreto mediante el cual se reforman artículos de la Constitución, eso requiere mayoría calificada. O para aprobar una reforma a alguna ley constitucional, eso requiere mayoría calificada. ¿Y qué es una mayoría calificada? Pues muy sencillo. Es el voto de las 2/3 del total de diputados que integran el Congreso. Como el total de diputados ya vimos que es 160, las 2/3 serían por lo menos 107 votos los que se requieren para la aprobación de un decreto con mayoría calificada. Pero insisto, estos decretos solamente se necesita mayoría calificada si así lo regula expresamente la Constitución. De lo contrario, pues con la mayoría absoluta que se obtenga se aprueba el decreto. Y a partir de ahí ya no hablamos de un proyecto de ley, sino que a partir de ese momento ya le llamamos un decreto emitido por el Congreso de la República. Incluso en este momento en el que se aprueba, se le asigna número de decreto. Claro, todavía no es una ley, porque todavía no ha agotado todos los pasos del procedimiento legislativo, pero ya es un decreto aprobado por el Congreso de la República. 3 pasos llevamos: la presentación del proyecto, la discusión del proyecto, la aprobación del decreto del Congreso de la República. ¿Vamos bien, mis amigos? Avancemos. Paso número 4. Aprobado el decreto, el artículo 177 de nuestra Constitución regula que la Junta Directiva del Congreso tiene que remitirlo al organismo ejecutivo en un plazo no mayor de 10 días después de su aprobación. Hay que hacer la aclaración aquí que en esos 10 días la Junta Directiva, que además se integra como comisión de estilo, le puede hacer una revisión al proyecto, pero en eso, en cuestiones puramente de estilo, ortografía, temas de gramática, de signos de puntuación, que la redacción sea clara, y puede incluso hacer modificaciones, pero solamente de estilo. Nunca una modificación que altere lo aprobado por el Pleno del Congreso. Y luego, pues ya con la revisión de estilo correspondiente, remite el decreto al organismo ejecutivo. ¿Para qué lo remite al organismo ejecutivo? Que ya sería el paso número 5. Cuando el organismo ejecutivo lo recibe, el presidente debe estudiar el decreto que ha sido aprobado por el Congreso y tiene dos opciones: o sanciona el decreto o lo veta. Analicemos por separado cada una de ellas. Si el Ejecutivo decide sancionarlo, ¿qué es la sanción?
Yo aquí les puse la definición que me parece la más clara de todas las que he encontrado en la doctrina. A través de la sanción, o la sanción es el acto mediante el cual el Ejecutivo reconoce que un decreto que ha sido aprobado por el Congreso de la República debe ser considerado como una ley de observancia obligatoria, porque el Ejecutivo estima que se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y que es necesario aprobarlo como una ley. Tiene el Ejecutivo un plazo de 15 días para sancionarlo, porque si pasan 15 días desde que lo recibió y no lo sanciona y tampoco lo veta, la Constitución establece que se tendrá por sancionado tácitamente en el artículo 178. Entonces, lo que debería hacer el presidente es reunirse con su Consejo de Ministros, decirles: el Congreso aprobó este decreto, estudienlo, sobre todo los ministerios que se ven relacionados con las normas que se han emitido, y decimos si el proyecto está acorde a los intereses nacionales, lo sancionamos. Si no está acorde a los intereses nacionales, pues entonces lo vetamos. Y para eso tiene un plazo de 15 días. ¿Qué sería el veto entonces? El veto es la facultad que tiene el Ejecutivo conforme a la Constitución para rechazar un decreto previamente aprobado por el Congreso. Y lo rechaza porque estima que ese decreto no se ajusta a nuestro ordenamiento vigente. Bueno, por ejemplo, es contrario a la Constitución, o contrario al interés público, o de alguna manera violenta el ordenamiento jurídico. Ese veto también lo tiene que hacer en un plazo de 15 días, y en cualquier caso emite un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, donde hace ver las observaciones pertinentes del por qué lo está vetando, y al vetarlo, el decreto regresa otra vez al Congreso de la República, en donde, según el artículo 179, el Congreso puede volver a discutirlo, puede aceptar las observaciones que le está haciendo el presidente y por lo tanto modificar el decreto, haciéndole los cambios que correspondan, o puede no aceptar las observaciones que le está haciendo el Ejecutivo y aprobar el decreto con lo que se llama una primacía legislativa. Una primacía legislativa sería que, a pesar de que un decreto ha sido vetado por el organismo ejecutivo, el Congreso decide que debe convertirse en ley, y por ser el órgano con potestad legislativa, la Constitución se lo permite. Sin embargo, para poder aprobarlo de esa manera, con primacía legislativa, la Constitución le exige que esa aprobación se haga con el voto de las 2/3 partes del total de diputados. O sea, requiere una mayoría calificada. Si el decreto es sancionado, si no es vetado, entonces llevaríamos 5 pasos: la presentación del proyecto, la discusión, la aprobación del decreto, la remisión al organismo ejecutivo y la sanción, que es donde el presidente acepta el decreto aprobado y lo reconoce como una ley por considerarlo acorde a los intereses nacionales. Y eso nos llevaría al 6.º paso, que es la promulgación. Muchos autores consideran que la sanción y la promulgación constituyen el mismo paso. Sin embargo, por la forma en la que está redactado el artículo 177 de nuestra Constitución, los coloca como 2 pasos separados, y por eso se los coloqué acá. ¿Qué es la promulgación? Bueno, es muy sencillo. La promulgación es, vamos a ver, la orden solemne que hace el organismo ejecutivo para que un decreto sea publicado y que sea cumplido por toda la población como una ley de observancia general y obligatoria. ¿Sí? Entonces, es la orden solemne que se da para que un decreto sea publicado y sea cumplido por la población. El Ejecutivo le coloca ahí: publíquese y cúmplase. El presidente firma y es refrendada su firma por el ministro o los ministros que estén relacionados con el asunto del cual se trate el decreto que ha sido aprobado por el Ejecutivo. Este acto de promulgación es muy importante porque es el que, digamos, hace la orden hacia la población para que se cumpla como un conjunto de normas de observancia general y obligatoria. Ya que se ha hecho la promulgación, es necesario que la población conozca el decreto. Y para eso pasamos al 7.º paso,
que es lo que conocemos como la publicación. Lo encontramos también en el 177 de nuestra Constitución. Yo quisiera pedirles si alguno de ustedes nos hace favor de leer el 177 para poder discutir el paso. Y así sé que no están durmiendo por ahí. Artículo 170. Sí, gracias. Reformado. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Así es. ¿Dónde se publica? Sería la pregunta. Bueno, la publicación se tiene que hacer en el diario oficial. En el caso de Guatemala, el diario oficial es un periódico que se denomina Diario de Centroamérica, que es editado, es publicado por la Dirección General de la Tipografía Nacional Civil, que pertenece al Ministerio de Gobernación. Entonces, se publica todo el texto del decreto que fue aprobado por el Congreso, más la sanción y la promulgación que hizo el presidente. O sea, ese agregado que le hizo el presidente de publíquese y cúmplase, y su firma o las firmas que hicieron refrendando los ministros. La finalidad de la publicación, a mí me encanta, se supone que al ser publicado íntegramente, esto es una de las cosas más interesantes, se da algo que conocemos como una presunción, ¿verdad? Iuris et de jure. O sea, se supone o presumimos que el hecho de publicarlo en el diario oficial significa que toda la población lo conoce. De hecho, según la ley del organismo judicial, contra la observancia de la ley, uno no puede alegar ignorancia. Uno no puede decir yo no conocía esa ley. ¿Y por qué no puede decir que no la conocía? Bueno, muy sencillo, porque la ley fue publicada en el diario oficial y por lo tanto se supone que todos la debemos de conocer. Debemos de estar atentos a las publicaciones del diario oficial y estar atentos a las nuevas normas que se emiten. Si esto es una falacia para los propios estudiantes de derecho, que muy pocos abogados conozco yo que todos los días estén atentos a lo que se publica en el diario oficial, imagínese usted para el resto de la población. La mayoría de las personas, incluso yo conozco mucha gente que ni siquiera ha visto el diario oficial en su vida. Sin embargo, según la ley, el hecho de que sea publicado en el diario oficial provoca como consecuencia que se presume que ese decreto es conocido por la población y por lo tanto se le puede exigir su cumplimiento. ¿A partir de qué momento se le puede exigir su cumplimiento? Bueno, ahí ya estaríamos en algo que se conoce como el vacatio legis. Entre la fecha en que se publica un decreto y la fecha en que ese decreto se vuelve de observancia obligatoria, debe pasar un periodo de tiempo. ¿Qué es el periodo de tiempo que se establece para que podamos estudiar el decreto, para que lo podamos conocer y que, por lo tanto, cuando cobre vigencia, efectivamente la población lo conozca y lo pueda cumplir? Para ello, el artículo 180 de la Constitución regula que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. Entonces, se publica un día y a partir de ese día, a partir del día siguiente, usted cuenta 8 días. De hecho, algo muy interesante, según la ley del órgano judicial, ese plazo, para el cómputo de ese plazo, cuenta todos los días y horas, no solo los hábiles, todos, sábados, domingos, todos los días y horas. Entonces, a partir de la fecha en que se publicó íntegramente, el día siguiente usted cuenta 8 días y después del octavo día, el noveno día, eso ya es una norma de observancia general y obligatoria. Claro, la misma ley puede ampliar el periodo del vacatio legis o lo puede reducir también. Leamos, por favor, ahí el 180. Orlando, dame la campaña. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restringa dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Ahí lo tiene. Entonces, después de que es publicada, debe transcurrir un periodo de por lo menos 8 días
Se conoce como el vacatio legis para que cobre vigencia. El último paso en nuestro procedimiento legislativo sería eso, la vigencia de la ley, que es el periodo de tiempo a partir del cual ya se considera una norma de observancia general y obligatoria. ¿Me van siguiendo? Después de los 8 días del vacatio legis, cobra vigencia la ley. Si la propia ley tiene un vacatio legis mayor, pues lo dirá. Normalmente en uno de los últimos artículos dirá, este decreto cobrará vigencia 3 meses después de su publicación. Este decreto cobrará vigencia 15 días después de su publicación. Este decreto cobrará vigencia 1 año después de su publicación. Por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal, cuando emitieron el Código Procesal Penal, dejaron un vacatio legis de 1 año. Se emitió y se estableció que iba a cobrar vigencia 1 año después, que incluso posteriormente con una reforma ampliaron todavía más ese vacatio legis. Hay leyes, por el contrario, donde el vacatio legis se restringe y se le pone, por ejemplo, este decreto cobrará vigencia el día siguiente a su publicación. Esto quiere decir que lo publicaron el lunes, el martes cobra vigencia, porque el vacatio legis puede ser menor o mayor de los 8 días. Pero si la ley no establece nada en específico, pues es un vacatio legis de 8 días. Y ahora sí, mis amigos, cuando ha pasado todos estos pasos, se presentó el proyecto de ley, fue discutido en el Pleno del Congreso de la República, fue aprobado con la mayoría absoluta de votos que se requiere, fue enviado al Ejecutivo, el Ejecutivo lo sancionó, lo promulgó, fue publicado en el Diario Oficial, transcurrió el periodo del vacatio legis y en consecuencia el decreto cobró vigencia. Ahora sí podemos decir que estamos ante una ley. Y solo aquellas normas jurídicas que hayan pasado por estos 9 pasos, por estas 9 etapas, por estas 9 fases, pueden decretar un tributo en Guatemala, pueden reformar un tributo, pueden derogar un tributo o en su caso modificar las bases para su recaudación conforme al principio de legalidad. Solo aquellas disposiciones que hayan sufrido estos 9 pasos consideramos como ley en sentido estricto y por lo tanto respetuosas del principio de legalidad. Si no se siguieron estos pasos, no es una ley, por lo menos no es una ley en el sentido formal y por lo tanto estaría violentándose el principio de legalidad como tal. Por eso quise hacer énfasis en la clase del día de hoy que dentro de las fuentes formales resulta muy importante que nosotros tengamos muy claro que cuando decimos que la ley es la principal fuente del ordenamiento jurídico tributario, nos referimos a normas que han sido emitidas siguiendo todos y cada uno de los pasos del procedimiento legislativo que el día de hoy hemos tenido oportunidad de platicar. Yo les quiero consultar si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartirnos sobre el procedimiento legislativo o sobre las fuentes del derecho tributario en general. Bien, si ustedes no tienen dudas, yo como siempre me despido de ustedes agradeciéndoles la atención que han puesto. Miguel, por favor, ¿tiene usted alguna duda? Sí, buenas noches. Mire, Bueno, una consulta. Sí, ¿me escucha? sí, le escucho. Una consulta. ¿Qué fundamento legal utiliza la actual presidenta del Congreso para enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, el decreto? A la Corte Suprema de Justicia no se La remite. Corte Constitucional, perdón. Corte Ok, Constitucional. muy bien, aquí ahí sí está interesante. La ley orgánica del organismo legislativo permite que un decreto que se está discutiendo sea enviado a la Corte de Constitucionalidad de 2 formas. 2 formas. La primera, que es la que más me interesa. Hay algunos decretos que el Congreso, antes de aprobarlos, necesita obtener un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Este es un dictamen obligatorio vinculante. Y esto es cuando se está proponiendo alguna reforma a una ley constitucional. Yo le explico. Hay 4 leyes que nuestra Constitución les da un rango especial. Y dice, estas leyes van a estar al nivel
de normas constitucionales. Esto es, la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esas 4 leyes son especiales, se llaman leyes constitucionales. ¿Por qué? Porque la propia Constitución les da ese rango y jerárquicamente están arriba de todas las leyes ordinarias. Pues bien, para poder reformar una ley constitucional, nuestra Constitución establece que esas leyes se tienen que aprobar con una mayoría calificada. O sea, la reforma a una ley constitucional la debería aprobar el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los diputados, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando están discutiendo, por ejemplo, reformas a la ley electoral, se presenta el proyecto, sigue los mismos pasos, se presenta el proyecto es sometido a discusión del Congreso, pero en las 3 sesiones en las que se está discutiendo, antes de pasar a votar para su aprobación, el Congreso lo tiene que remitir a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte emita un dictamen favorable hacia las reformas o hacia el proyecto que se ha presentado. Solo con ese dictamen favorable previo, el Congreso puede entrar a votar y aprobar esa reforma, y todavía esa reforma requeriría el voto de las 2/3 partes. Son leyes especiales, tienen una protección, digamos, adicional en cuanto a su reforma por el rango que les da la propia Constitución. La otra forma, Miguel, en las que se puede remitir un decreto a la Corte, eso es, la ley orgánica lo permite que se haga de forma opcional. Cuando el Congreso, digamos, tenga dudas sobre si un proyecto que ha sido presentado efectivamente respeta o no respeta la Constitución. Pensemos, pensemos ahorita hay un proyecto de ley que fue presentado que está generando mucha discusión, no sé si lo han escuchado ustedes. Ellos presentan un proyecto de ley que regula o que pretende regular vamos a ver, la actitud que pueden tomar las fuerzas de seguridad pública frente a una manifestación. Y tiene normas que establecen en qué casos puede usarse fuerza pública, violencia. Supongamos que en el Pleno del Congreso, mientras se está discutiendo, surge la duda si eso es o no es constitucional. Pues el Pleno del Congreso puede tomar como decisión antes de entrar a votar si lo aprueban o no, remitirlo a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte emita un dictamen. Digamos que ese es un dictamen facultativo, pero la ley les da precisamente la opción, la facultad de poder pedirlo. No sé si ahí más o menos respondo, Miguel, su pregunta. Sí, el fundamento legal, ¿cuál sería de la ley orgánica? Fíjese que yo no tengo mi ley orgánica a la mano, pero si usted la tiene por ahí, lo podemos buscar. Y si no, me comprometo en la siguiente clase de traerle el artículo en concreto. Igual, si algún otro compañero tiene alguna pregunta, yo puedo buscar por aquí la ley orgánica. Adicional a ello, en los 9 pasos que usted nos presentó, ¿Sí? no menciona nada de lo que usted estaba diciendo ahorita. Claro, porque digamos que, a ver, estos son los pasos que se dan normalmente para la aprobación de un decreto. Lo normal es que para la aprobación de un decreto no se envía dictamen a la Corte de Constitucionalidad. Eso es algo excepcional que solo ocurriría en el caso de que se proponga reforma a leyes constitucionales o en el caso de que el Congreso decida, digamos, enviarlo a la Corte de Constitucionalidad porque lo estime pertinente. Es decir, no está dentro de los pasos normales del procedimiento legislativo. Eso sería algo excepcional, ¿verdad? Por eso no lo coloqué en el esquema normal, porque si nos ponemos a ver, digamos, todos los pasos uno por uno, con todas las posibles variantes que pudieran haber, seguramente pasaríamos más de una sesión estudiando esto. Igual si le sirve, por aquí le tengo ya en el artículo 123 y 124 de la Ley Orgánica del Congreso, establece el fundamento. Yo le leo. El artículo 123 establece consulta obligatoria. Cuando se discute un proyecto de ley que proponga reformas a leyes constitucionales, después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Pero quiero que note que ese paso sería solo en el
punto de la discusión de leyes constitucionales. 124 ahora. Durante cualquiera de los debates, 5 diputados podrán proponer al Pleno que se recabe opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de leyes en discusión, la que deberá ser aprobada mediante el voto de la mayoría de los diputados que integran el Congreso. Esto es, digamos que están en la discusión de un proyecto, 5 diputados se tienen que poner de acuerdo y proponen al Pleno. Esto mandémoslo a la Corte para que la Corte dictamine. Entran a votar si lo mandan o no, y solo si aprueban con el voto de la mayoría absoluta, lo mandan a la Corte. Esto no es dentro del trámite normal de una ley, pero se puede dar, ¿verdad, Miguel? Ah, bueno. Sí, muy bien, gracias, Lick. Muy bien, para servirle. Entonces, estaríamos por ahí con la clase del día de hoy, mis queridos amigos. Yo los veo el día martes. El tema que vamos a tratar es la relación jurídico-tributaria. Así que espero que tengan un excelente fin de semana. Lick, disculpe, solo una consulta, Lick. Sí, Orlando. Fíjese que nos da la duda que a qué hora va a ser el examen, Lick. El martes tenemos examen. No, sí, el martes se empiezan los exámenes, Lick. Mire, yo le voy a decir la instrucción que yo tengo de la coordinación. Y si ustedes quieren, yo la voy a tratar de verificar y mañana les pongo un mensaje por Classroom. Pero la instrucción, la última que a mí me dieron es que todos los exámenes se iban a programar a las 8 de la noche, con la intención de que recibiéramos clases normales de todas las materias. En teoría, entonces, mis amigos, la semana siguiente tendríamos clases martes y jueves, independientemente si esos días tienen o no tienen examen. Tendrían clases de 5:30 a 7 y de 7 a 8, y a partir de las 8 tendrían su examen. Esa es la última instrucción que me dieron a mí de coordinación. Yo igual lo voy a consultar nuevamente si lo vamos a hacer de esa manera o si el día que tengan examen no tendríamos clase. Si así fuera, yo les indico por Classroom, ¿no? Vaya, Lick, disculpe, solo era que a qué horas iban a hacer los exámenes, nada más esa era mi pregunta. La información, 8 de la noche. Ah, vaya, gracias, Lick. Pero yo les confirmo igual, ¿oye? Gracias, Lick. Wendy, ¿usted tenía alguna pregunta que vi que levantó la mano? Bien, parece que no. Elvis, Darcy, dígame. ¿Tiene alguna duda, Elvis? Si nos está hablando, creo que su micrófono está apagado porque no le escuchamos. Ahora ¿Aló? sí. Hoy sí me escucha. No, solo la pregunta para Ahora sí le escucho. de lo que va a venir en el parcial, Milik, ¿hasta dónde es que tenemos que hasta lo que nos va a dar el martes todavía para lo del primer parcial? Sí, claro. Hasta lo de la relación jurídico-tributaria, es correcto. Ah, ok, perfecto, Lick, perfecto. Solo esa duda tenía. Gracias, Leo. Muy bien, para servirle. Muy bien, mis amigos. Les deseo entonces una feliz noche y un feliz fin de semana. Un abrazo a todos y gracias por la atención. Igualmente. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. ¿Vienes tú en la casa que le invita a comer? Jauría tiene interés en su auxiliar porque le dijo Fernando. Gracias, licenciado.